Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que se encuentren súper bien. Como me gusta decirles a veces, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque no sé en qué momento del día me están escuchando, ¿verdad? Entonces me gusta ese saludo. Espero que Dios, la luz, el bien, como ustedes incluso le llamen a esa fuerza mayor que nos sostiene y nos tiene también acá. Espero que les esté abrazando y que les mantenga muy bien. El día de hoy les traigo un tema. A mí me gusta hablar de temas polémicos, pero no para crear polémica. Les traigo un tema sumamente interesante, interesantísimo y muy importante además. Les confieso, bueno, a quienes me conocen más de cerca y a quienes me vienen conociendo, sí, ya se han dado cuenta, yo hablo mucho. Me gusta mucho hablar mucho. Soy una persona muy profunda, me gusta internarme en los distintos temas de manera profunda, con libertad, con mente abierta, tocando todos los temas. Y hoy traigo un tema que a mí misma me ha leccionado muchísimo, me ha traído muchísimos cambios en mi vida y lo hablo desde mi experiencia. Son temas que a veces no queremos tocar. Si acaso escuchan por ahí, ya saben que yo soy una persona transparente y no me gusta fingir ni mucho menos. Si acaso escuchan algún ruido extraño o demás por acá, es porque por aquí anda rondando mi gatita, entonces yo la dejo ser. Se sube por aquí en su camita o viene cerca y me rodea. Ella sabe que cuando estoy aquí grabando o hablando, puede estar aquí conmigo y todo, pero para que no se extrañen si escuchan algún ruido fuera de lo común. Este tema que les traigo el día de hoy, y estoy haciendo una introducción un poco amplia porque a mí misma, como les digo, me ha tocado muchísimo y me ha costado aceptarlo y hablar de este tema. Ya no, por dicha, pero por muchos años y por mucho tiempo he tenido mucho roce, incluso lo puedo decir al respecto, discusiones muy fuertes y acaloradas con personas que he amado y que quiero, algunas que están en mi vida, otras ya no, pero hoy entiendo que todo definitivamente es perfecto y se da de la manera en que se tiene que dar, y ya hoy estoy bien con eso. Yo fui una persona criada en la religión de una manera muy fuerte, muy arraigada en el catolicismo, y no hay ningún problema, no le veo ninguna pena de decirlo, para nada, porque honestamente de ahí también he tenido y he comprendido y atesorado y agradecido muchísimas cosas. Yo pasé incluso, así les comento rápidamente, quizá en algún momento les ampliaré más, les daré un poco más de detalles. Yo pasé de estar metidísima en la iglesia católica desde muy chiquilla, desde muy jovencita, a participar pero muchísimo en la iglesia. Era muy activa. Pasé de estar muy metida a detestar, así se los digo, con toda la humildad y transparencia del mundo. Pasé a detestar todos los temas que tuviesen que ver con Dios, con religión. No soportaba ni siquiera, hasta hace incluso, ¿qué les puedo decir? Algún tiempo atrás. Hace ya algún tiempo atrás, eso sí, yo no soportaba que me hablaran de Dios, que me dijeran que me acerque a la iglesia, que busque los caminos de Dios, que esto y que lo otro, porque todavía lo veía de una manera muy diferente, muy distinta, e incluso me ofendía, me molestaba, ¿verdad? Lo que pasa es que yo he tenido un proceso y una transformación que yo misma me asombro de verlo, de ver cómo ha sido. Cuando yo fui comprendiendo que sí, claro que es importante estar siempre con Dios, y cuando yo misma fui descubriendo y encontrando mi concepto de Dios, yo no vengo aquí a decirle a nadie esta es la verdad absoluta, no, crean en lo que yo digo, no.
nada de esas cosas. Esto es solo un espacio personal y para compartir también a quienes tenga que llegar y hacerles también reflexionar y ayudarles a estar mejor, así como me ha ido pasando a mí. Cuando yo comprendí, y esto lo digo con todo el mayor de los respetos, porque hoy por hoy sé que todo es perfecto y lo veo todo muy distinto, y hoy por hoy respeto toda religión, toda creencia, toda práctica que hacen las personas. He comprendido la importancia de aceptar todo tal cual es. Entonces ya no tengo problemas de hablar de eso. Sí, con mucho respeto, yo no creo, digamos, en adorar, por ejemplo, lo digo insisto, con el mayor de los respetos. Yo no soy del concepto o la idea de adorar a un Dios muerto, y quiero con el mayor de los respetos que esto no se malentienda, porque es que realmente Dios está vivo, está en todo. Dios es el creador de todo, es como le queramos llamar, es nuestro Padre, está en todo, es la luz, es quien creó absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Entonces, lo que sí les voy a recomendar es que escuchen todo lo que les voy a compartir el día de hoy con mente muy abierta y con corazón muy abierto. Que lo escuchen para ustedes y ustedes mismas y analicen, que traten de no criticar esta vez. Porque son temas, como les digo, sí, delicados. Son temas que si no se tiene la madurez, la apertura y la aceptación para tratarlos como se deben, por supuesto que pueden generar polémica y roce, y no es ese el asunto, no es esa la intención jamás el día de hoy. Al contrario, yo lo hablo desde mi experiencia, desde cómo todos estos temas, incluso a mí, se los digo de la manera más sincera, porque sería también muy hipócrita de mi parte, pero todo esto a mí me ha leccionado enormemente. Me ha dado una bofetada en la cara, y no puedo ser hipócrita al respecto, porque no podemos negar a Dios. Y bueno, yo hablo por mí. Lo que les decía de estar con mente abierta y corazón abierta es para que todo lo que yo les comparta y les hable el día de hoy lo tomen de una manera que se dejen con ustedes lo que ustedes sienten que les resuena, lo que ustedes sienten que les hace eco en sus vidas, en sus experiencias. Tal vez se sientan muy identificados, tal vez no. Tal vez vos también sos una persona que fuiste criado de manera muy rigurosa en la religión, que todo era malo, que esto no está bien, que este es el camino adecuado, que, en fin. Entonces, hoy les vengo a hablar al respecto con una reflexión y desde mi perspectiva con cómo veo yo ahora también todo este tema. Espero que llegue a los corazones, a los seres, a las personas que tengan que llegar de la manera en que tenga que tocar y llegar, así como me sucedió a mí. Porque yo creo que muchas veces nosotras y nosotros mismos somos quienes creamos conflicto al respecto. Lo digo desde mi experiencia propia y personal. Y nada más quiero que analicen lo que les voy a decir. Que reflexionemos todos y todas con conciencia, ahí donde estás. Tal vez estás escuchándome porque vas en una presa o porque alguien te pasó el video. Escucha eso, a ver qué. Tal vez estás tomando un cafecito o estás comiéndote un snack. Tal vez diste con este video porque estabas buscando información al respecto. Pero nada es casualidad y estamos acá. Y doy gracias por eso. Doy gracias porque vos estás acá escuchándome y yo estoy interactuando también con vos que me estás escuchando.
Entonces, aquí les va lo que yo opino al respecto, lo que he aprendido, como veo ahora, una parte de cómo veo ahora todo este tema. Ustedes se han puesto a pensar que quizá, vamos a ver cómo se los planteo, se han puesto a pensar, ¿y si Dios nunca estuvo dividido? ¿Se han puesto a pensar en eso? Esta es una reflexión sobre religión, espiritualidad y la necesidad humana de tener la razón. Hay preguntas que uno no responde. Hay preguntas que uno solamente aprende a vivir. Y hay una que cuanto más la pienso, honestamente más me confronta. ¿Por qué los seres humanos nos hemos peleado tanto por Dios? ¿Se han puesto a pensar en eso? Analícenlo por un momento. No porque se los esté diciendo yo. En la misma historia, o sea, esto es un dato innegable. Nos hemos matado, nos hemos separado, hemos rechazado personas, familias, hemos juzgado, criticado, nos hemos burlado de vecinos, hemos señalado amigos o amigas, familiares, personas sumamente cercanas. Hemos terminado relaciones por estos temas. Hemos mirado por encima del hombro a otras personas. Seamos honestas, seamos honestos. Lo hemos hecho. Todo porque creemos que sabemos cuál es la manera correcta de acercarse a aquello que llamamos Dios. Según nosotros, según nosotras, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿será que Dios realmente necesita que nosotros lo defendamos? Piensen bien lo que les estoy diciendo. ¿Será que el creador de absolutamente todo lo que existe necesita que una persona diga que otra está equivocada? ¿O será que el problema nunca estuvo en Dios, sino en nuestra necesidad humana de siempre tener la razón? Quiero el día de hoy contarte una historia. Solo quiero que la escuchen, porque todo esto lo hago de verdad y lo comparto con mucha sinceridad y con mucho cariño, con mucho amor incluso, para quien tenga que llegar este mensaje así como en su momento y a su manera la vida me trajo el mensaje a mí. Esta es la historia de las 7 puertas. Vamos a ver, imagínate un pueblo, ¿ok? Un pueblo pequeño, antiguo, rodeado de montañas preciosas. En el centro del pueblo había una enorme montaña, justamente. Y en lo alto de esa montaña había una luz. Una luz que nadie había logrado explicar completamente. Algunos decían que aquella luz era Dios. Otros decían que era el origen de todo. Otros y otras decían que no, que era la conciencia. Otros simplemente la llamaban y le decían la fuente. Pero había algo curioso. Para llegar a la cima de aquella montaña había 7 caminos. Y cada camino tenía una puerta diferente.
En la primera puerta había un grupo de personas que rezaba de rodillas. En la segunda había personas que cantaban a viva voz. En la tercera puerta, personas que meditaban en silencio. En la cuarta puerta, personas que estudiaban textos antiguos. En la quinta, personas que practicaban respiración y yoga. En la sexta, personas que caminaban en silencio, admirando y contemplando la naturaleza. Y en la séptima puerta, personas que simplemente se sentaban a mirar el cielo. Todos querían llegar a la misma montaña. Todos buscaban aquella misma luz que tanto llamaba la atención. Pero cada grupo estaba convencido de que su puerta era la correcta. Un día, alguien del primer camino miró hacia el segundo y dijo: ellos no saben hacerlo bien. Luego, alguien del segundo camino miró hacia el tercero y dijo: esos están muy confundidos. Los del tercer camino miraron a los del cuarto y dicen: ellos solamente repiten y repiten palabras. Los del cuarto camino miraron a los del quinto y expresaron: no, eso no es espiritualidad verdadera, para nada. Y los del quinto miraron a los del primero, diciendo: ellos todavía están atrapados en viejas creencias. Y así, todos tenían una opinión sobre todos. Todos sabían perfectamente lo que el otro estaba haciendo mal, pero ninguno había llegado todavía a esa cima que todos querían. Hasta que un día, una mujer muy anciana decidió subir. Había vivido toda su vida en aquel pueblo. Había escuchado todas aquellas discusiones. Había visto todas las peleas. Había escuchado a cada grupo afirmar: nosotros somos los que tenemos la verdad. Y aquella mujer simplemente comenzó a caminar. No eligió ninguna de las 7 puertas. Simplemente encontró un sendero entre las montañas y empezó sola a subir. Cuando llegó a aquella cima, vio la luz y se quedó en absoluto silencio. Después de unos minutos, escuchó pasos. Era un hombre que había subido por el primer camino. Después llegó una mujer que había subido por otro camino, por el segundo. Luego llegó alguien más joven que llegó por el otro, por el tercero. Y poco a poco comenzaron a llegar todos y todas. Cada uno había tomado una puerta diferente, pero todos estaban ahí contemplando la misma luz. Uno de ellos preguntó: entonces, ¿cuál de nosotros tenía la razón? La anciana los miró y respondió: quizá ninguno de ustedes estaba equivocado. Quizá solamente estaban mirando la montaña desde diferentes lugares. Y creo que ahí hay algo
profundamente humano. ¿Por qué? Porque si te pones a analizar y a pensar, todos hacemos exactamente eso. El nombre que le ponemos a lo infinito, a aquello que llamamos Dios. Le hemos puesto muchísimos nombres. Es más, casi que me atrevo a asegurar que todos y todas a lo largo de nuestras vidas y de nuestras experiencias le hemos llamado de distintas maneras. Por cómo nos enseñan en la casa desde pequeños, por cómo nos relacionamos socialmente. En fin, le hemos llamado de muchas maneras. Dios, el universo, el todo, el uno, la fuente, el cosmos, el creador, Yahvé, la luz, lo divino. Y seguramente muchísimos nombres más. Pero pensemos en algo. Si Dios es realmente Dios, si es infinito, si está más allá de nuestra comprensión, ¿de verdad creemos que una palabra puede contenerlo? ¿De verdad creemos que porque yo digo Dios y quizá otra persona le llama universo, estamos necesariamente hablando de cosas distintas? Tal vez no, ¿verdad? Tal vez no. Tal vez somos nosotros intentando ponerle lenguaje humano con todo lo que conocemos y demás a algo que, por definición, es incluso más grande que nuestro lenguaje. Una persona puede decir, yo hablo con Dios. Otra persona puede decir, yo conecto con el universo. Otra puede decir, yo siento a la fuente. Y otra perfectamente puede decir, yo busco a Cristo. Quizá otro puede decir, yo adoro a Yahvé. Otra puede decir, yo encuentro lo divino a través de la meditación. Quizá nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo dice, yo siento a Dios cuando estoy en la naturaleza. Quizá una amiga tuya, un conocido tuyo dice que ni siquiera sabe cómo llamarlo, pero sienten y saben que existe algo. ¿Por qué tendríamos entonces que pelear por el nombre? Y aquí quiero tocar algo delicado, porque sí, quiero hablar de las religiones, de todas, y quiero hacerlo con muchísimo respeto, porque no se trata de atacar al catolicismo, no se trata de atacar a las personas cristianas, no se trata tampoco de atacar a los evangélicos, ni a los musulmanes, ni a los budistas, o a quienes practican yoga, a quienes meditan, o a quienes no creen. No. No se trata de eso. El punto de esta reflexión no es decir que una religión está mal. El punto es preguntarnos qué ocurre cuando nuestra religión, nuestra filosofía o nuestra espiritualidad deja de ser un camino hacia el amor y se convierte en una herramienta para sentirnos superiores. Superiores al otro, incluso a nuestros mismos familiares. Y nos sentimos con ese derecho incluso de atacar, de burlarnos, de chotear, como decimos acá en mi país, de juzgar al otro, a la otra. Y lo digo con mucho cuidado porque conozco personas católicas
profundamente amorosas. Personas cuya fe las ha convertido en seres humanos más compasivos, más serviciales, más humildes. Personas que encuentran, por ejemplo, en Jesús una manera preciosa de acercarse a Dios, y eso merece respeto. Pero también hemos visto, y sería ingenuo negarlo, cómo algunas personas desde el catolicismo pueden llegar a mirar otras formas de espiritualidad con mucho desprecio. Lo digo con mucho cuidado y con respeto, porque incluso a mí me ha pasado esto con seres y personas allegadas, muy amadas por mí. Por dicha, yo todo esto lo veo de una manera muy distinta el día de hoy. Y hay que tener mucho cuidado con las expresiones que utilizamos, con ese juicio que emitimos de cómo los demás viven su espiritualidad, con esas frases o esas palabras. No, eso no es de Dios. Es que quién sabe en qué secta está metida, quién sabe quién le está lavando la cabeza, el cerebro. Esas son cosas raras. Quién sabe qué le pasó, esto está mal. Así no se le llama a Dios. Es que, yo no sé, esa persona la veo muy perdida. Eso que hacen no me parece espiritualidad verdadera. Están mal ellos y ellas, están perdidos. Y lo mismo puede ocurrir desde otros lugares. También hay personas evangélicas que pueden mirar, por ejemplo, con desprecio a un católico. Personas religiosas que miran con desprecio al ateo. Y esto es muy común, y mentira la persona que diga que no. Mentira quien diga que no. Tendemos a decir que son blasfemos, que están mal, que pobrecitos, que les va a ir mal en la vida, etcétera, etcétera, porque todo eso yo misma lo he escuchado, yo misma. Personas espirituales que miran por encima del hombro al religioso también se da. Personas que meditan y creen que quien no medita está dormido, está mal, no ha despertado. Eso tampoco está bien. No hay por qué tener esos juicios o tener ese ego y esa superioridad. Hay personas que hacen yoga y sienten que encontraron una verdad superior. Personas budistas, musulmanas, cristianas, como les decía, católicas, judías, agnósticas. Cualquiera puede caer exactamente en esto mismo, porque el ego no necesita una religión para existir. El ego puede ponerse incluso una túnica espiritual. Y esta parte me parece importantísima, porque podemos despertar y convertir nuestro despertar en una nueva forma de ego también. Eso se está viendo mucho últimamente. Podemos aprender sobre conciencia y comenzar a sentirnos entonces más conscientes que los demás, o a sentirnos por encima de ellos y de ellas, de nuestras personas conocidas y allegados, de nuestra propia familia. Podemos leer 20 libros en muy poco tiempo y sentir que sabemos más. Podemos meditar y pensar que quien no medita está mal, está dormido. Podemos encontrar una religión y pensar que quien no pertenezca a ella no se va a salvar, está perdido, está perdida. Podemos abandonar una religión y creer que ahora somos superiores a quienes todavía permanecen en ella. Entonces, sin darnos cuenta, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Solo cambiamos el uniforme. Antes decíamos,
Mi religión es la verdadera. Ahora decimos, mi espiritualidad es más elevada, pero debajo puede seguir estando exactamente lo mismo. Esa frase de, mira, yo sé y vos no. Yo soy quien tiene la verdad. Y quizá ese sea uno de los mayores peligros del camino espiritual, justamente. Analiza muy bien esto que te voy a decir. Quizás uno de esos mayores peligros en este camino, confundir conocimiento con sabiduría. Porque una persona puede saber muchísimo sobre Dios y tener muy poco amor. Puede memorizar escrituras, datos, fechas y seguir juzgando a todo el mundo. Puede conocer nombres sagrados y hablarle al otro con crueldad, o tratar malísimo a los animalitos o a otros seres de la creación. Hay personas que pueden pasar horas rezando, quizá, y no saben perdonar, o cuando tienen la oportunidad, el primer instante para herir y decir algo feo a alguien, y quizá a alguien que ama, ni lo piensan o cometen alguna crueldad. Hay personas que pueden hablar de la iluminación y necesitar constantemente demostrar que está más iluminado que los demás. Entonces, analicemos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Y si la prueba de nuestra espiritualidad fuera cómo tratamos al que piensa diferente. Esta pregunta me parece brutal, honestamente, esa es la palabra que encuentro. Porque es fácil amar a quien piensa como nosotros. Eso es lo más fácil, a quien tiene mi misma religión, a quien opina similar a mí, a quien comparte una ideología parecida, a quien compra incluso las mismas cosas que yo suelo comprar, porque así somos los humanos, así somos. Es muy fácil, vuelvo y repito, amar a quien piensa como nosotros. Es fácil respetar a quien cree lo mismo, ¿verdad? Es fácil decir, es que yo amo a todos por igual. Realmente es así. Hasta que aparece alguien quizá que piensa completamente diferente a como vos pensás, como vos estás acostumbrado o acostumbrada a ver la vida, las cosas y el tema que estamos tocando, a cómo ven y vemos a Dios. Ahí empieza la verdadera prueba. Cuando llega el familiar católico que piensa distinto a nosotros, cuando llega el vecino cristiano o evangélico, cuando llega el amigo musulmán o el compañero, cuando llega quien practica yoga o alguien que medita, cuando llega alguien que ni siquiera cree en Dios, ni le gusta que le hablen de eso, o cuando llega alguien que llama a Dios universo, cuando llega alguien que dice, mira, es que yo ni siquiera sé si Dios existe. Nos choca a veces, y sé que a más de uno y a más de una esto les va a hacer eco. Entonces, en vez de intentar convertirlo o convertirla, aquella persona, podemos simplemente escucharle, podemos decir, mira, yo no lo vivo como vos, pero respeto que ese sea tu camino. Eso también es espiritualidad, ese respeto por el proceso espiritual y como los demás llevamos este camino. Porque Dios no es una propiedad de nadie. Hay algo que me parece profundamente extraño. A veces hablamos de Dios como si fuera una propiedad privada. Mi Dios, mi iglesia, mi religión, mi verdad,
mi camino. Y creo que todos y todas hemos caído en eso. Pero si estamos hablando de Dios como algo infinito, ¿cómo podría alguien entonces poseerlo? Si Dios es todo. Es todo. ¿Cómo podría estar exclusivamente solo de un lado? Si Dios es la fuente de absolutamente todo. ¿Cómo podría pertenecer únicamente a una cultura? ¿Te has puesto a pensar en eso? Así, de corazón, deja de lado un momento todo lo que tengas arraigado. Salite un poquito de todo y quédate en modo observador analizando esto que te estoy diciendo desde afuera. Salite de vos y observa a todos los demás, tus compañeros, tus vecinos, tus tías, tus primas, tus primos, los amigos del barrio, excompañeros de generación y demás. ¿Cómo Dios puede pertenecer únicamente a una creencia, a una ideología o a una cultura en específico? Si Dios nos creó a todos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Dios lo hizo todo y nos hizo a todos y a todas. Absolutamente todo lo que existe también es Dios. ¿Por qué necesitaría entonces que unos seres humanos despreciaran a otros seres humanos para defenderlo? Y aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué? Porque esto no significa que tengas que abandonar tu religión. No, si sos católico y tu fe te llena de amor, perfecto, excelente, vivila. Si sos cristiano evangélico y encontraste en Cristo tu camino, perfecto, vivilo. Ahí es donde tenés que estar ahorita en este momento. Si sos musulmán, viví tu espiritualidad. Si sos budista, seguí tu camino. Si haces yoga, si meditas, si rezas el rosario, si contemplas y amas la naturaleza, si hablas con Dios en silencio, no dejes de hacerlo. Hacelo. Pero hacelo sin necesitar destruir el camino del otro. Cada persona tiene su propia puerta. Hablando sobre la historia que les estaba comentando hace un ratito, cada persona tiene esa propia puerta. Tal vez esto es lo que más me gustaría que nos quedara sobre esta reflexión. Cada persona tiene su propia puerta. Hay personas que necesitan una iglesia. Hay personas que necesitan el silencio. Hay personas que necesitan quizá oración. Hay quienes necesitan cuestionarlo todo. Hay personas que necesitan alejarse de la religión en la que crecieron para poder encontrarse. Hay personas que necesitan volver a ella. Hay personas que necesitan perderse durante años. Así como lo oyen. Hay quienes encuentran a Dios en una Biblia, otras en el Corán, otras en la meditación, en un templo, en una iglesia. Y está bien y está perfecto. No somos quien para juzgar. Otras encuentran a Dios y a su divinidad a través de un mantra. Otras abrazando un árbol. Y no tenemos por qué reírnos ni burlarnos de nada de esto. Porque es como si se burlaran de tu espiritualidad también. Otras personas encuentran todo aquello mirando las estrellas. Otras sosteniendo la mano de alguien que aman. Y quizá hay personas que todavía ni siquiera encuentran nada. Y también está bien. Porque no somos jueces del proceso interior de nadie.
Nosotros no somos esos jueces del proceso espiritual ni del camino interior de absolutamente nadie, ni de las personas más cercanas, ni de nuestros papás, ni de nuestros sobrinos, de nuestros hijos, ni de nuestras tías, nuestros compañeros, vecinos. No lo somos. Imagínate decirle a una mariposa: estás tardando demasiado en convertirte en mariposa, ¿qué pasa? O sea, no tendría sentido, ¿verdad? La mariposa tiene su tiempo, su proceso, su transformación, su propia naturaleza. Entonces, ¿por qué creemos que todos los seres humanos tenemos que despertar al mismo tiempo? ¿Por qué pensamos que todos tienen que comprender lo mismo ya, hoy? ¿Por qué creemos que nuestra experiencia tiene que convertirse en la experiencia del otro? Quizá cada vida está atravesando exactamente las experiencias que necesita atravesar. Todo es parte de un plan perfecto. ¿Te has puesto a pensar en eso? No porque todo lo que ocurre sea necesariamente agradable. O sea, todos estamos en el momento y en el proceso en el que tenemos que estar. Vuelvo y repito, no porque justamente sea agradable, no porque debamos justificar el sufrimiento, no, sino porque la vida de cada persona tiene una complejidad que nosotros simplemente no podemos ver completa. Vos no sabes qué está pensando la otra persona que está cerca de vos. No sabes qué está atravesando quien va a la par tuya en el bus, en el tren. No sabes qué están viviendo las personas con las que te relacionas día con día. No sabes qué pregunta la está llevando hacia adelante. No sabes tampoco qué experiencia va a transformar su vida dentro de 10 años, por ejemplo. Y por eso, quizá deberíamos ser muchísimo más humildes antes de juzgar el camino de otro. Y si todos estamos llegando, tal vez no estamos compitiendo, tal vez estamos simplemente caminando. Vamos por un camino. Vos por uno, yo voy por otro. Alguien por una montaña, alguien por un valle, alguien por una iglesia, alguien por una mezquita, alguien por un templo, alguien por una sala de yoga, alguien sentado en el silencio, alguien cuestionándolo todo, como les decía, y quizá ninguno de nosotros tiene aún el mapa completo. Entonces, la próxima vez que escuches a alguien llamar a Dios de una manera diferente, porfa, antes de juzgarlo o de juzgarla, escucha. La próxima vez que veas una práctica espiritual que no entendés, no critiques, no juzgues. Antes de burlarte, pregunta, investiga, averigua. Y esto va para todos, porque en algún momento me pasó a mí misma. Yo estaba, como decimos por acá, agarradísima con todo el tema de la religión. Dije cosas que no tuve que decir quizá, pero todo me ha llevado a en dónde estoy ahorita y a cómo veo todo ahorita. Entonces vuelvo y repito, la próxima vez que alguien tenga una creencia diferente, antes de intentar demostrarle que está mal o que está equivocado o equivocada, recordá, vos también estás caminando, vos también estás aprendiendo, vos también tenés preguntas, vos también tenés cosas que todavía no comprendés. Y quizá, solo quizá, Dios no necesita que tengamos la razón. Quizá lo que Dios necesita es que tengamos corazón. Quizá la espiritualidad no se demuestra por cuánto sabemos,
se demuestra por cuánto amor somos capaces de dar, por cuánto respeto podemos tener a otros, por nuestra capacidad tal vez de escuchar también, o nuestra capacidad incluso de no juzgar. Esa capacidad de decir, mira, no pienso como vos, pero no necesito destruirte para sostener mi verdad. Y aquí vuelvo a la pregunta del principio. ¿Y si Dios nunca estuvo dividido? ¿Y si Dios siempre fue uno? ¿Y si el todo, si el universo, si la fuente, la luz, el creador, Yahvé? Si aquello que cada cultura ha intentado nombrar durante miles de años es simplemente nuestra manera humana de señalar hacia el mismo misterio, quizá los nombres son diferentes, ¿sí? Las historias son diferentes, las tradiciones son diferentes, los rituales son diferentes, las palabras, las oraciones, como vos quieras llamarle, pero quizá el misterio al que estamos mirando es mucho más grande que nuestras diferencias. Quizá algún día, cuando ya no necesitemos convencer a nadie más, cuando ya no necesitemos sentirnos superiores, cuando ya no necesitemos decir, no, vos estás mal, yo soy quien tiene la verdad. Quizá entonces podamos decir, esta es mi verdad hoy y sigo aprendiendo. Ese día tal vez hayamos entendido algo, porque una persona verdaderamente despierta quizá no es la que tiene todas las respuestas, es la que tiene suficiente humildad para seguir haciendo preguntas. Yo les agradezco muchísimo por quedarse hasta acá. Es un tema que, vuelvo y repito, a mí misma me ha calado muy hondo durante muchos años, durante mucho tiempo. Y ahora veo todo tan diferente y lo agradezco porque todo es perfecto, todo es perfecto. No hay que criticar al otro, no hay que criticar si alguien va a la iglesia, si reza mucho, si esto. Yo he caído en eso. No voy a ser hipócrita y no voy a mentir. Hasta con las personas que más amo y más allegadas. Pero hoy por hoy es distinto porque todos estamos viviendo el proceso y el camino que tenemos que vivir. Y tenemos que respetarlo. Tenemos que respetar a nuestros papás si son católicos y nosotros no estamos quizá tan de acuerdo con todo eso hoy en día, o a nuestros tíos, tías, primas, con sus creencias, con sus costumbres, aquel vecino que consideramos que pone música muy duro y alabanzas y eso nos molesta. Es parte, todo es parte de un plan perfecto. Y así como nosotros no nos gusta que se nos critique, nos señalen por nuestra fe, nuestra espiritualidad, por nuestras creencias, por cómo vemos todo y cómo nos relacionamos con Dios en nuestra intimidad y la manera en la que encontramos eso divino, no lo hagamos con otros y con otras. Así que, si sos católico, seguí caminando. Si sos cristiano, seguí caminando. Si sos musulmán, seguí caminando. Si sos budista, seguí caminando. Si meditas, seguí caminando. Si haces yoga, también seguí en el camino. Si todavía estás buscando, seguí caminando. Y si hoy no crees en nada, también está bien, porque quizá
No nos corresponde decidir en qué momento tiene que despertar otra persona. Nos corresponde vivir nuestra propia vida, hacer nuestro propio trabajo interior, aprender, amar, equivocarnos, volver a empezar y dejar que los demás hagan lo mismo. Porque tal vez todo está ocurriendo exactamente como tiene que ocurrir. Tal vez cada persona está exactamente donde necesita estar. Cada experiencia quizá está dejando una enseñanza que nosotros todavía no podemos aún ver. Tal vez cada alma tiene su propio ritmo, su propia puerta, su propio camino, su propio momento. Y también, tal vez, cuando dejemos de pelear por quién conoce mejor a Dios, empecemos finalmente a vivir de una manera que se parezca un poco más a aquello que todos decidimos buscar: el amor, la compasión, la unidad. Y entonces, quizá Dios nunca estuvo dividido. Quizá fuimos nosotros. Nosotros pusimos nombres, nosotros pusimos fronteras, nosotros dijimos: estos son de los nuestros, esos son los otros. Esta es la verdad. Aquello que está diciendo aquel, nada que ver, es la mentira. Y mientras discutíamos, quizá olvidamos algo muy sencillo. Si Dios es todo, entonces no hay un otro. Porque vos también sos parte de ese todo. Yo también. El católico, el evangélico, el musulmán, el ateo, el budista, el yogi, el que cree, el que duda, el que busca, el que todavía no sabe ni qué buscar. Todos y todas estamos aquí. Todos y todas estamos viviendo, todos estamos aprendiendo en este camino. Todos estamos atravesando nuestra propia experiencia en esta escuela. Y quizá de una manera que todavía no alcanzamos a comprender, todos estamos regresando a la misma fuente. Así que no te voy a pedir que creas lo que yo creo. No quiero tampoco que lo hagas. Quiero algo muchísimo más sencillo. Honestamente y sinceramente quiero que te preguntes: ¿puedo respetar el camino de alguien sin necesitar convertirlo al mío? ¿Puedo aceptar que quizá no tengo toda la verdad? ¿Puedo amar a alguien aunque su manera de acercarse a Dios sea completamente distinta a la mía? Y sobre todo, ¿puedo dejar de pelear por Dios y empezar a vivir desde el amor que digo que Dios me enseñó? Quizá esa sea una de las formas más profundas de despertar. Muchísimas gracias por quedarse conmigo, por compartir, por reflexionar junto conmigo, porque cuando les estoy diciendo todas estas palabras, me pasa también como toda una película de muchas experiencias y cosas que yo he vivido. Y les quiero dejar esa reflexión muy profunda para que ojalá empecemos a ver distinto a quienes nos rodean, a nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros compañeros. Esa es la reflexión que quiero dejarles el día de hoy. Les agradezco mucho por los comentarios, todo lo que me quieran dejar por acá, por el apoyo, por suscribirse, por todo. Que estén muy bien y un abrazote. Chao.